que se mantenga firme en la fianza. Más munición para Podemos y para los que quieren aprovecharse de los errores del sistema. La imputación de los consejeros que vivieron en años de gloria, de despilfarro, de no dar cuentas a nadie más que a sus bolsillos, va a hacer a buen seguro que los discípulos de Gramsci saquen rédito electoral con ello. Es sin duda la noticia del día, de la que desgranamos ya las 5 W. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Imputados los 78 consejeros de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas opacas, más conocidas como tarjetas Black. En total, cargaron más de 15 millones de euros únicamente para gastos personales, nada relacionado con la representación de la entidad. ¿Cuándo ocurrió todo y cuándo van a declarar? El periodo en el que usaron de una manera irregular las tarjetas fue entre 1999 y entre 2012. De los 78 consejeros, 27 declararán a partir del 16 de febrero. ¿Dónde ocurrió todo? Pues la caja víctima de estas prácticas es Caja Madrid, pero bien podría haber ocurrido en cualquiera de las decenas de cajas que durante los últimos años han sido el símbolo de la intromisión política, del despilfarro y del descontrol público. ¿Quién está imputado? Del listado de 78 personas imputadas hay gente de lo más variopinta, consejeros de Izquierda Unida, de UGT, de comisiones obreras, del PP, del PSOE e incluso de la patronal. Cabe destacar que los dos expresidentes, Blesa y Rato, ya estaban imputados. ¿Cómo se usaban esas tarjetas? Pues se usaban de manera indiscriminada en gastos ajenos a la entidad, desde juguetes, restaurantes, espectáculos y farmacias, hasta artículos de lujo, hoteles y viajes, todo ello sin control de ningún tipo. Nos falta el porqué. ¿Por qué se ha permitido este mangoneo en nuestro país? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. En realidad, las tarjetas opacas no dejan de ser una anécdota dentro del inmenso expolio que España ha sufrido en sus cajas de ahorro. Las tarjetas solo tienen relevancia porque sirven como un ejemplo muy visual, pero lo verdaderamente grave es que se ha liquidado un modelo de negocio financiero que tenía un fin social y que había funcionado en España desde hace casi 200 años. Además, hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo miles de millones de euros para que los bancos se queden con los restos. Por eso, las cajas aparecen como el paradigma de la corrupción en España, por ser un saqueo constante perpetrado por la patronal, sindicatos, partidos políticos y gobiernos autonómicos, sin una sola excepción. Es lógico que Podemos aproveche este latrocinio para desarrollar su discurso más simplista, el de la casta, un eslogan eficaz porque los partidos tradicionales son incapaces de resolver o siquiera de explicar esta corrupción sistémica. Pero sería bueno recordar que muchos de estos partidos y sindicatos tenían un discurso muy parecido, a veces idéntico, al que ahora nos ofrecen los neocomunistas de Pablo Iglesias. Hay más noticias, las repasamos ya en sus titulares. Es el capricho de algunos. Así ha calificado Mariano Rajoy la decisión de Susana Díaz de convocar elecciones en Andalucía. Acusa a la dirigente socialista de usar a esta región como trampolín para otros fines. En Andalucía y en Cataluña no tocaba celebrar elecciones este año. En ambos casos se van a hacer por puro interés partidario. Juan Carlos Monedero no aclara si infló o no el currículum, como indica hoy El País. Según este periódico, el número 3 de Podemos incluye en su biografía académica haber impartido cursos y conferencias en Alemania y México. Los responsables de dichos cursos no recuerdan haberle contratado. Desde el Partido Popular advierten. Y como él no quiere dar explicaciones, quien tiene que dar las explicaciones es su jefe, el señor Iglesias. Muy bien quiénes son y a dónde quieren llevarnos, que es al precipicio. Alexis Tsipras hace pública la hoja de ruta del nuevo gobierno griego. Detienen las privatizaciones que el anterior ejecutivo pactó con la Troika para mejorar la economía, dicen, y pagar la deuda. Por otra parte, van a readmitir a los funcionarios despedidos y se va a garantizar la sanidad universal. Es miércoles, cita con la historia, estrenamos sección. Se cumplen 82 años del ascenso de Hitler a la Cancillería de Alemania. Analizaremos los motivos que propiciaron la llegada del Führer al poder y nos preguntaremos, ¿sabían los alemanes realmente a quién votaban? Y en los deportes, Carlos Garayó, muy buenas noches. Muy buenas noches. En deportes vamos a estar muy pendientes de la sanción de 2 partidos a Cristiano Ronaldo. Enseguida lo contamos. Cristiano Ronaldo suspendido como...
es sin duda nuestro asunto de portada. El juez Andreu de la Audiencia Nacional ha imputado a los 78 consejeros de Caja Madrid que en algún momento de 1999 a 2012 utilizaron de manera irregular las tarjetas que le había asignado la Caja. Vamos hasta la Audiencia Nacional y ahí está nuestra compañera María Durán. María, muy buenas noches. No se libra nadie en el auto del juez. No se salva nadie, ¿no? Buenas noches, porque estos 78 imputados constituyen la totalidad de los titulares de las tarjetas opacas con las que gastaron entre 2003 y 2012 nada más y nada menos que 15 millones de euros. En un auto muy duro, el juez Andreu les ha imputado por apropiación indebida o administración desleal y ha citado ya a 27 de ellos a declarar entre los días 16 y 18 de febrero. Con estas declaraciones, el juez Andreu pretende dilucidar por qué se crearon y entregaron estas tarjetas opacas que se ocultaron al fisco. Gracias, María. El auto del juez Andreu no deja lugar a dudas. Hemos querido resaltar los aspectos más fundamentales del mismo. Certifica que las tarjetas se emitían fuera del circuito ordinario de la entidad y no deja lugar a dudas ni al afirmar que su utilización no tenía como finalidad los gastos de representación, sino que eran retribuciones irregulares que además no se declaraban a Hacienda. Andreu tiene claro que los fines de estas tarjetas eran una especie de remuneración irregular, al tiempo que se podía disponer de su saldo libremente y sin justificación. Además, certifica que en paralelo los consejeros disponían de otra tarjeta de empresa. El magistrado concreta incluso algunos de los gastos efectuados, tales como alimentación, electrodomésticos, ropa e incluso retiradas en efectivo. Hemos querido ahondar sobre este último punto. ¿En qué gastaron concretamente el dinero algunos de los consejeros? Pues vamos a verlo rápidamente. Lo gastaron principalmente, bueno, uno de los grandes gastos fue el dinero en efectivo. Una media de 157 euros al día de dinero en efectivo sacado en cajeros. Algunos llegaron incluso a sacar hasta 60.000 euros en un solo año. Vemos aquí en el gráfico también restaurantes como el Bulli, por ejemplo, donde, por ejemplo, Amat Roca, consejero de Blesa, llegó a gastarse la friolera de 2.800 euros en solo una comida. La Quintana, el Caserón, Chistu, eran solo algunos de los sitios predilectos de los consejeros y directivos de Bankia. Artículos de lujo, tercer punto, Gucci, Tiffany, Montblanc. Las joyas fueron también caprichos muy recurrentes en los pagos con estas tarjetas Black, así como también muebles, antigüedades. Seguimos viendo viajes y hoteles. Es, 43.000 euros en viajes y hoteles es solo lo que se gastó únicamente una de las consejeras de la Caja. Fuera de este apartado no pasa desapercibido Rafael Spotorno, ex jefe de la Casa Real, que gastó unos 15.000 euros en tiendas como Leroy Merlin, Ikea y además 2.938 euros en spas y masajes. Y el Corte Inglés, por último, era una de las tiendas predilectas, fetiche de los directivos de Caja Madrid. Viajes, ropas, la cesta de la compra, hasta relojes de 12.000 euros que cambiaban por vales para el Corte Inglés. Han pasado casi 24 horas desde esta portada del diario El País y Juan Carlos Monedero, número 3 de Podemos, no ha querido dar ninguna explicación sobre si ha engordado su currículum o no. El periódico informa de que Monedero ha añadido varios hitos en su biografía que podrían no ser ciertos. Sí, porque vemos que en su currículum figura que es licenciado en Ciencias Políticas, hasta aquí correcto, pero si avanzamos un poquito más en su currículum nos encontramos con esto: profesor invitado en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Humboldt de Berlín, dirigido por el profesor Klaus Hofe. ¿Y qué dice el citado? Pues que no conoce al señor Monedero, dice: no conozco al señor Monedero y tampoco recuerdo habérmelo encontrado, pero mi memoria no es la mejor, dice elegantemente. Eso sí, dice que tampoco fue director en ningún momento de esa universidad. Veamos más gazapos en su currículum. Monedero afirma que asistió como profesor invitado a varias universidades y nos llama la atención en este caso la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México. Bueno, pues según la propia universidad tampoco le conocen. Y por último, el miembro de Podemos afirma haber ejercido labores de consultoría ni más ni menos que en el Banco Central Europeo. ¿Qué dice el BCE? Pues lo mismo, que Monedero no ha formado parte de ninguno de sus equipos en plantilla y que podrían haber jugado con las palabras. El número 3 de Podemos se había convertido hasta la fecha en el azote contra la casta y contra la opacidad y poca transparencia, podríamos decir, de nuestros políticos e instituciones. Hemos querido recordar algunas de sus declaraciones más sonadas. Una casta que ha contaminado incluso a los que tenían que haber sido guardianes del pueblo. Nosotros que hablamos de casta, ¿no?, como una manera de señalar, ¿no?, esa política autosuficiente, alejado de la ciudadanía. Nuestra propuesta es una unión de los países del sur para parar a esta casta financiera. ¡Adelante!
Las reacciones no se han hecho esperar. Celia Villalobos, del Partido Popular, dice sentirse preocupada porque los españoles confían en un partido que nos lleva al precipicio. Bueno, me preocupa que los españoles puedan confiar en un partido de unos señores profesores PNN de la universidad que en el fondo lo que ocultan es una enorme ambición personal y de dinero. O sea, esa que hablan tanto de corrupción tendrán que explicar la suya propia, ¿no? No sé, a mí no me parece lo más razonable, ¿no? Yo creo que empieza a descubrirse muy bien quiénes son y a dónde quieren llevarnos, que es al precipicio. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se ha permitido incluso hacer chanza con la situación de Monedero al cambiar su apellido y apodarle como billetero. Según Hernando, sus actividades no son nada claras. Las explicaciones, y como él no quiere dar explicaciones, quien tiene que dar las explicaciones es su jefe, el señor Iglesias, porque él ha estado en todo este entramado. Él ha dicho perfectamente claro que cuando se atacaba a Monedero se le atacaba a él, y por lo tanto es él en estos momentos, el señor Iglesias, quien tiene que dar explicaciones sobre todas este tipo de actividades nada claras del señor Monedero, o billetero, como le llaman algunos. Luis Bárcenas ha vuelto a la Audiencia Nacional para designar al nuevo abogado que sustituye a Gómez de Liaño. Antes de este trámite con la justicia, el extesorero del Partido Popular no ha querido responder a Rajoy cuando el pasado lunes dijo que jamás había cobrado en B y que no tenía conocimiento de una contabilidad irregular. Yo ya les he dicho que no voy a hacer ninguna declaración más, que todo lo que tenía que declarar ya lo he declarado. Yo a partir de ahora me voy a centrar en lo que es mi defensa jurídica y no tengo el menor interés en polemizar con nadie, absolutamente con nadie, sino centrarme en lo único que me interesa en estos momentos, que es mi defensa legal. El nuevo letrado de Bárcenas se llama Francisco Maroto, conocido jurista tras su defensa de los controladores aéreos en su conflicto con Fomento en el año 2010. En sus primeras palabras, ha afirmado sentirse impresionado por la figura del extesorero del PP, al tiempo que ha dicho que lo único que hace Bárcenas es defenderse de los ataques que recibe. No vamos a entrar en disquisiciones porque son factores concurrentes dentro de la causa judicial que creo que no benefician al cliente. Y segunda cuestión, lo que sí es cierto, y creo que es un hecho público notorio, es precisamente que el señor Bárcenas lo único que está haciendo es defenderse de los ataques que están recibiendo de terceros. Mariano Rajoy ha entrado en la precampaña a las elecciones andaluzas del próximo marzo. El presidente del gobierno acusa a Susana Díaz de utilizar los comicios como trampolín para otros fines. En Andalucía y en Cataluña no tocaba celebrar elecciones este año. En ambos casos se van a hacer por puro interés partidario, un interés que se antepone al de todos. Esta es la verdad y esto es obligado decirlo. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha descartado pactar hoy con el Partido Popular tras las elecciones de marzo, pero también niega que vaya a hacerlo con Podemos, un partido al que ha acusado de no saber qué hacer si gobierna. Con quien no le dice a los ciudadanos solo lo que quieren oír, pero no cómo le van a arreglar sus problemas. Quien piensa que se puede gobernar un país sin pagar su deuda. Quien no garantiza cómo el día de mañana voy a abrir los colegios, los centros de salud, cómo voy a atender a mis dependientes. A mí no me da seguridad. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Pedro Sánchez, que también ha hablado sobre el asunto. Por eso, porque estoy convencido de que el socialismo es la esperanza de muchos, estoy convencido también de que el año 2015 será el año del renacimiento del socialismo español. Es la imagen de Francisco Javier Soria Toledo, el militar español fallecido hoy en la misión que nuestro país está llevando juntamente con la ONU en el Líbano. En unos momentos veremos las imágenes. Tenía 36 años, estaba casado y sin hijos. Ha muerto como consecuencia de un ataque del ejército de Israel en la frontera sur del Líbano. En esa zona están situadas las tropas de la ONU y una zona de responsabilidad española. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha pedido una investigación inmediata a Naciones Unidas. España ha pedido a Naciones Unidas la apertura de una investigación urgente y exhaustiva que establezca los hechos sobrevenidos. Seguimos, abrimos página internacional, nos vamos hasta Grecia, ya que los mercados helenos siguen reaccionando con temor tras la victoria de Syriza en las elecciones del pasado domingo. Las primeras medidas del nuevo ejecutivo parece que no han calmado a las bolsas, más al contrario, estas parecen ir a peor. Como ven, la bolsa de Atenas ha caído un 9,24%, mientras que la prima de riesgo, atención, se ha descalabrado sobrepasando los 1.000 puntos básicos.
Primera reunión de gobierno de Alexis Tsipras. El nuevo ejecutivo heleno ha dejado clara su hoja de ruta. Va a detener inmediatamente las privatizaciones pactadas con la Troika para reducir la deuda. Van a revocar los despidos de funcionarios y van a garantizar la sanidad universal a todos los griegos. Más gasto, menos ahorro. Así son las nuevas medidas del gobierno griego contra la austeridad. Pretende ofrecer electricidad gratuita a 300.000 hogares, además de una serie de medidas de urgencia para mejorar la situación de los más pobres, como el acceso universal a la sanidad. El nuevo ministro de Energía ha anunciado que paralizará la privatización de las eléctricas y el viceministro de Economía hará lo propio con puertos y aeropuertos. Se restablecerá el salario mínimo interprofesional en 751 euros brutos y también la 13ª paga de las pensiones más bajas. Revocará todos los despidos inconstitucionales de funcionarios que se han llevado a cabo en los últimos años y además quieren restituir la televisión y radio pública, pero esta vez sin el control que ejercía antes el gobierno. Las cámaras de este informativo han salido a la calle para saber si los ciudadanos saben qué es Syriza y lo que ocurre en Grecia. El resultado es contundente. Los medios de comunicación no hablan de otra cosa y en los últimos días ocupan las portadas de todos los periódicos. ¿Pero sabe realmente la gente lo que es Syriza? ¿Y qué relación cree que tiene con Podemos? Hemos salido a la calle para comprobarlo. El nuevo presidente griego. Syriza es un partido igual que Podemos, pero en Grecia. Sí, el partido que acaba de ganar en Atenas. Pues de políticos. Un grupo populista que tiene que enfrentarse a la realidad política porque no es lo mismo predicar que dar trigo. Un partido político, lo mismo que dice mi amigo, y lo necesitaba Grecia. Syriza es el grupo que ha ganado las elecciones en Grecia contra todos los pronósticos de mucha gente y yo creo que además ha tenido el resultado mejor que podía esperarse, porque ha ganado pero no con mayoría absoluta. Los españoles sabemos que es Syriza. La siguiente pregunta es si la comparación que muchos hacen entre esta formación y Podemos es adecuada o no. Nos ilustra Kiko Méndez Monasterio. Kiko, muy buenas noches. Otra vez buenas noches, Bea. Es verdad y es evidente que Syriza y Podemos comparten un mismo núcleo ideológico, el de la extrema izquierda. Podríamos englobarlo con una ideología, llamarles neocomunismo. Por esa misma razón, por neocomunista, comparte las viejas tácticas leninistas de agitación y propaganda, un populismo que plantea soluciones simples a problemas complejos y que siempre necesita un enemigo, exterior o interior, al que achacar todas las desgracias. También se parecen en la evolución. Según han ido creciendo en sus posibilidades de éxito, los mensajes se han ido suavizando mucho más. Ahora ya no hablan de no pagar la deuda, sino de una moderada negociación. Y Pablo Iglesias ha pasado de presentar el modelo deseable de Cuba o Venezuela a pretender el de Dinamarca o Suecia. Kiko, eso en cuanto a semejanzas, pero ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Pues hay más diferencias, de hecho pesan más las diferencias. La primera está en su origen. El largo proceso que ha llevado a Syriza al gobierno griego ha durado más de 10 o 12 años. Por el contrario, Podemos es un fenómeno meteórico, muy impulsado por determinados grupos de comunicación y además no olvidemos que nos encontramos, en el caso de España, de un partido extraparlamentario, al menos todavía. Otra diferencia clave es el componente antinacional de Podemos. Eso no se da en Grecia. En España, la extrema izquierda siente un odio furibundo no solo a los símbolos, sino también a la misma esencia de España. Por eso ha sido aliado tradicional de los separatistas, hasta en sus versiones más extremas. Por el contrario, Syriza no tiene ese componente suicida y por eso ha sido capaz ahora mismo de pactar con la derecha. Por último, la enorme diferencia, la que más pesa, es la que existe entre los dos países. En lo económico, en lo social, en lo cultural, España y Grecia no tienen nada o muy poco que ver y eso hace casi absurda cualquier extrapolación. Nos vamos de Grecia hasta Jordania. ¿Cesión al chantaje o salvaguardar la vida de un compatriota? Jordania ha aceptado, como saben, liberar a un terrorista islamista del ISIS acá para salvar la vida de un piloto retenido por esta organización terrorista. Sí, parece que las maniobras políticas se habrían acelerado tras el ultimátum de 24 horas dado por los yihadistas para liberar al terrorista retenido. Esta cesión del gobierno jordano contrasta con la postura del Ejecutivo de Japón, quien se ha negado a negociar con el ISIS para liberar al ciudadano nipón retenido por los terroristas. Kiko, la pregunta es clave. ¿Ha hecho bien el gobierno de Jordania al aceptar las condiciones del ISIS? Lo que ha conseguido, digamos, es que salvar una vida, sin duda, de un compatriota, pero ha sentado un difícil precedente. La pregunta es clave y es evidente y la respuesta no es tan fácil.
¿Qué hacer ante una amenaza televisada permanente a la que cada vez más nos estamos acostumbrando? Jordania ha optado por la solución de ceder, pero nadie duda que eso lo que hará es dar más alas, más fuerza y más repercusión a los futuros actos del terrorismo. Con el terrorismo, y de eso Europa no puede dar lecciones porque siempre ha negociado, no cabe más camino que una contundente lucha. Un asunto más, Kiko. Presten mucha atención a las imágenes que vamos a ver a continuación, porque gran parte de la sociedad de Arabia Saudí está en pie de guerra contra Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos, por no ponerse el velo en el viaje que junto a su marido han realizado a este país. Y eso que iba tapada de arriba a abajo. Salvo la cara, no se le veía ni un ápice de su piel, pero no se tapó el pelo con un velo, hecho que ha hecho enfurecer a gran parte de la sociedad saudí. Cabe recordar que llevar la cabeza cubierta no es requisito indispensable en Arabia Saudí para las extranjeras, sí, en cambio, lo es para las nativas. Kiko, ¿debería Michelle Obama haberse tapado la cabeza? ¿Ha sido falta de protocolo, falta de respeto? ¿O en cambio crees que ha hecho bien no haciéndolo, no poniéndose el velo? Bueno, en realidad yo creo que es una cuestión casi menor. Ya fue Laura Bush, la primera, hace ya muchos años, quien visitó Riad sin cubrirse la cabeza. Lo que pasa es que este detalle queda en una situación mucho más anecdótica si se compara con la extremada complacencia con la que todo Occidente, no solo Estados Unidos, también Europa y también España, brinda a un Estado teocrático, a un Estado que maltrata a la mitad de su población, a la que le niega sus derechos y que está financiando la mayoría de las mezquitas y de los centros culturales islámicos más radicales en Occidente. Es miércoles, estrenamos nueva sección. Cada semana vamos a tener una cita con la historia. Y lo vamos a hacer con uno de los historiadores de más reconocido prestigio en nuestro país, Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a tratar, es ineludible hablar de una efeméride, como es se cumplen 82 años, digamos, de la subida de Hitler al poder, a la Cancillería. Nos situamos en el año 1933. ¿Qué situación vivía Alemania por aquel entonces para votar al partido de Hitler? Bueno, una situación verdaderamente límite, podríamos decir. En ese momento Alemania tenía reconocidos 6 millones de parados. La realidad es que pasaban de 7. La situación nacional era de un gran deterioro. Hay que tener en cuenta que no había seguros sociales prácticamente en Alemania, eran de un carácter muy bajo, y había muchos alemanes literalmente que pasaban hambre. El deterioro era completo de la sociedad alemana, había una decadencia muy pronunciada en los últimos 15 años, y además Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y había pues una desazón nacional muy marcada por razón del Tratado de Versalles, que había humillado a Alemania, ¿no? Todo junto, pero sobre todo la crisis del 29 es lo que disparó la popularidad de Hitler, que empezó a crecer a partir de ese momento. Fernando, en lo que podríamos llamar ese programa electoral de Hitler, ¿incluían barbaridades como el antisemitismo? No, el antisemitismo no jugó prácticamente ningún papel, o un papel muy secundario en el ascenso político de Hitler. Hitler llega al poder fundamentalmente prometiendo a los alemanes que les va a dar pan, que va a desarrollar Alemania, y haciendo una campaña que giraba en torno a dos ejes, que era el ataque contra la República de Weimar, es decir, el ataque contra los políticos, contra la casta de aquel momento, podríamos decir, por un lado, y por otro lado el ataque al marxismo. Esos eran sus dos ejes de ataque. No hablaba prácticamente nada de los judíos, más que de forma muy retórica, muy abstracta y muy poco concreta, ¿no? Los alemanes no votaron antisemitismo cuando votaron a Hitler, antisemitismo que por otro lado estaba extendido en general, no solamente en Alemania, sino en toda Europa. Una vez Hitler llegó al poder y empezó su expansión, digamos, y sus genocidios también, ¿hasta qué punto la población alemana era consciente de las barbaridades que estaba perpetrando el Führer? Bueno, hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración alemanes había muy poca, salvo las primeras semanas después de la toma del poder, había muy pocos internos. Por tanto, no era una situación de la que los alemanes estuvieran particularmente avisados. Y cuando estalló la guerra, la población alemana tenía otras preocupaciones que andar pendiente de aquellos que podían entrar por razones de carácter étnico o político en los campos de concentración. Eso hubiera sucedido en cualquier otro país del mundo, no particularmente en Alemania. Hay que decir, porque es de justicia, que Alemania no era un país particularmente antisemita, ni mucho menos, y es más que durante la Primera Guerra Mundial los aliados, particularmente los franceses y los rusos, habían acusado a Alemania de todo lo contrario en la Primera Guerra Mundial, de ser el país de los judíos. Por lo tanto, no fue una sociedad que estuviera particularmente predispuesta, como digo, contra los judíos, y el propio Hitler no abusó en ningún momento de la propaganda antisemita antes de llegar al poder. Fernando, los argumentos populistas que usaron los nazis, la demagogia, el enfrentar a unos con otros, ¿te recuerda alguna otra táctica de algún político actual, por ejemplo?
Hombre, está claro que tiene una relación notable con el populismo que en este momento estamos viviendo en España y fuera de España, en muchos países de Europa, no cabe la menor duda, sobre todo porque, además del carácter populista en sí, en fin, ofrece, como acaba de decir el señor Méndez Monasterio hace un momento, una solución simple a problemas complejos, a problemas que realmente exigen una solución mucho más elaborada que la que estos partidos prometen. Hitler prometió soluciones simples para problemas complejos y los alemanes, en esencia, lo que votaron fue eso y votaron también por la dignidad nacional, conceptos con los que Hitler, desgraciadamente para Alemania y para el mundo, jugó a su favor y no a favor del pueblo alemán, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. La semana que viene más y seguro que tan interesante como lo que nos acabas de contar. Pues un placer estar con vosotros. Gracias. Tiempo ya para los deportes, Carlos. La verdad es que tenemos una agenda apretada. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Queda poco para el partido. Enseguida, lo más importante que tenemos hoy es que Cristiano Ronaldo ha sido sancionado con 2 partidos por competición tras su expulsión en Córdoba. Se perderá los partidos contra la Real Sociedad y el aplazado contra el Sevilla. Y volverá, por tanto, para el derbi contra el Atlético de Madrid, que se jugará el día 7 de febrero en el Calderón. El Madrid acata la decisión de competición y no tiene previsto por el momento recurrir la sanción. Y no podemos dejar de lado el partidazo que se va a vivir en el Vicente Calderón en apenas media hora. Se trata nada más y nada menos de la vuelta de cuartos de Copa entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Recordemos que el Barça parte con ventaja por el 1-0 que consiguió en el partido de ida en el Camp Nou. Y no se pierdan hoy, se lo recuerdo, punto pelota a las 9 en punto, porque vamos a contarles minuto a minuto todo lo que pase en este partidazo. Otro de los titulares del día es que Luís Figo se presentará como candidato a la presidencia de la FIFA. El portugués ha confirmado que se presenta a las elecciones del próximo 29 de mayo. De esta manera intentará derrocar a Blatter, que lleva presidiendo este organismo desde 1998. El portugués se siente plenamente capacitado y convencido de poder sustituir a Blatter, que intentará revalidar su mandato por 5ª vez. Y esta mañana hemos estado en la presentación del equipo Yamaha de MotoGP. Hemos hablado en exclusiva con Jorge Lorenzo y con Valentino Rossi, que nos han dado las claves de lo que va a ser la próxima temporada. Está claro que la guerra va a ser entre Yamaha y Honda, o lo que es lo mismo, entre Rossi, Lorenzo y Márquez. Pero no les voy a contar más porque tienen que ver punto pelota, porque les hemos preparado un reportaje que les va a dejar con la boca abierta. A las 9 en punto, como les digo, en punto pelota. Bueno, claro, desde luego, Carlos, nos ha quedado clarísimo que a las 9 en punto tenemos que ver punto pelota, porque ahí nos vais a contar todo, ¿no? La sanción de Ronaldo. Efectivamente. ¿Qué más? La MotoGP. ¿Algo más que quieras llevar, que quieras contar? No puedo para desvelar nada del reportaje que tenemos de MotoGP, pero la verdad es que nuestra compañera Marta Riesco ha hecho un reportaje muy bueno. Hemos tenido en exclusiva a Lorenzo y a Rossi y ahí lo dejo. Pobre de quien se lo pierda. Beatriz, tenemos una sorpresa preparada antes de concluir de nuestros espectadores, lo más visto, lo más comentado, lo más sin duda, visto, en Internet. lo más comentado en Internet, porque es fundamental hoy en día, pues, las redes sociales. Hemos buscado, hemos buceado en Internet y esto es lo que nuestra compañera María Durán ha encontrado. Beatriz, es feo decirlo, pero te reto cuando quieras a jugar al piedra, papel y tijera con guantazo posterior. Pues nada, encantada, jugaré contigo y probablemente te la lleves tú, ¿eh? Bueno, nos quedan 30 segundos para despedirnos. Mañana estrenamos nueva sección, El Corruptómetro, una sección que también seguro que va a dar mucho de qué hablar. Estamos de estreno, vamos a estrenar una sección, pues como últimamente conocemos tantísimos casos de corrupción, por desgracia, vamos a analizar esos casos de corrupción, vamos a ponerles nota, vamos a ver cuáles son los más flagrantes y lo vamos a hacer pues con la inestimable ayuda de Ignacio Fuster Fabra, abogado de Fuster Fabra, pues como su propio nombre indica. Vamos a analizarlo todo y puedo ya avanzar que vamos a hablar de algunos de los casos que más han interesado en estos últimos días y en estas últimas semanas. ¿No lo adelantas? ¿Lo adelanto? No, mejor lo dejamos para mañana. Beatriz Rojo, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Señores, señoras, muchísimas gracias. Gracias por su confianza. Volvemos mañana, ya lo saben, a las 9 en punto. Les dejamos con lo mejor de esta mañana del streaming. A las 9 punto pelota y a las 10 el Gata al Agua. Gracias por su confianza y hasta mañana.
todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Muy buenos días, ¿cómo está usted, joven? ¿Qué tal? La corbata, finalmente trajo la corbata. Ahora hablaremos. El Congreso frena. ¿Aquí está bien, jefe? ¿Está bien? El Congreso frena ¿La corbata es la que vamos a sortear o que se ha sorteado ya? Me han dicho que... El viernes es cuando veremos quién la ha ganado. Así que ahora la podemos exhibir. Y hay porque que tienen la tenía que él guardada, solo había una. Tienen que poner propuestas@intereconomia.com. Eso es. Ponen corbata. Que es preciosa, con la bandera de España. Sí, la tuvimos